Tito, lo vas a cuidar, le vas a cambiar el aceite, lo vas a lavar, lo vas a encerar, porque es algo precioso que te dieron. Mi casa me la regalaron y hay que cuidar a la casa, hay que darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque es un regalo precioso que Dios nos da a través de las gentes. Entonces, es lo mismo con la salvación. Dice Gálatas 5:10 que hemos sido llamados a libertad. Solamente que no usemos esta libertad que tenemos al saber que la salvación no se puede perder como ocasión para la carne. Y es el mismo ejemplo de un asesino que sale de la cárcel o que ya cumplió su condena. Y el juez le dice: oye, Pancho, eres libre ya para poder integrarte a la sociedad. Dice Pancho, con que ya soy libre, ajúa, ¿verdad? Voy a comenzar a hacer lo que me da la gana. Espérame tantito, le dice el juez. Eres libre para portarte bien. Porque si tú infringes las leyes que siguen vigentes, regresas otra vez a prisión. Entonces Dios nos da la libertad, nos saca de la prisión de donde estábamos para hacernos libres en el espíritu y no lo confundamos con libertinaje. La libertad consiste en hacer lo que debemos hacer, apúntalo. La libertad consiste en hacer lo que debemos hacer. El libertinaje en hacer lo que nos da la gana. Y el cristiano tiene un manual que es la Biblia, donde nos indica las reglas de la moral, las reglas de la sexualidad, las reglas del matrimonio, las reglas de los hijos, de los empleados, de los jefes, de los empleados, como ciudadanos ante el gobierno. La Biblia nos muestra claramente cuáles son nuestras responsabilidades. Muy bien. Habiendo dicho esto, ¿qué le pasa al cristiano con las buenas obras que hizo mientras estaba en el cuerpo? Si tú murieras, por ejemplo, el día de mañana y le gritaste a tu esposa la noche anterior, pecaste contra Dios, ¿verdad? Porque le gritaste a tu esposa y a lo mejor hasta una cachetada te dio ella o tú a ella y te mueres a las 12 de la noche de un ataque al corazón. ¿Te condenas? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque esos pecados también ya fueron puestos en la cruz de Cristo. Es por eso que la salvación no se puede perder. En 1 Corintios capítulo 5 había un pasaje donde un muchacho, capítulo 5, el 1 al 5, estaba viviendo en adulterio, en fornicación con una señora de la iglesia. Y aparentemente este muchacho era cristiano y había caído en la fornicación. Y entonces Pablo se enoja contra los pastores de la iglesia de Corinto y les dice: ¿por qué no han juzgado este caso? Cuando permitimos en la iglesia y sabemos que alguien vive en fornicación o en adulterio y los pastores no reprendemos a esa persona o no la conminamos a que se arrepienta y le decimos: te ayudamos a que salgas de eso, entonces nosotros somos culpables delante de Dios por consentir el pecado. Nos vendemos, prostituimos nuestro ministerio. Y Pablo les dice: el tal se ha entregado a Satanás para que muera antes de tiempo, para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo. O sea, este muchacho iba a morir y Satanás, Dios le da el permiso para que le quite la vida a esta persona. Esto nos habla también que hay muchos cristianos que van a ir a casa antes de tiempo porque no quisieron arrepentirse de sus pecados. Entonces Dios nos da la vida para servirlo. Dios nos da la vida para conocerlo, para adorarlo. Es triste. Me decía este pastor Jorge Lozano que estuvo con ustedes: Armando, yo me di cuenta en la iglesia que estuve en el norte ahora, cantidad de gente que no adora a Dios. Y no estamos hablando solamente de gente de líderes. Dice: yo vi a muchos líderes que están en la adoración y están así. No adoran, no se nota que oran y están con los ojos abiertos. Entonces todos estos detalles nos hablan del estado espiritual en que nos encontramos ante Dios. Y cuando perdemos ese amor por Dios, esa pasión por Dios, esa adoración de meternos en la adoración, cerrar nuestros ojos y te adoro, Señor, te bendigo. Y sabes una cosa, Dios no necesita esto. Alguien me dijo una vez que Dios es tan megalómano que necesita nuestra adoración y que le digamos: te adoro y te sirvo. Dios no necesita la adoración. A Él no lo cambia esto. ¿Saben por qué nos pide Dios que lo adoremos? Porque nos cambia a nosotros. Y Dios nos ama tanto
que cuando nosotros elevamos nuestra alma a Él y le adoramos, los que somos transformados somos nosotros. Él es el Dios todopoderoso. Si tú le adoras o no le adoras a Él, ¿verdad? No lo cambias. Su carácter es inmutable. Sus atributos son eternos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Él lo hace para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida, hacer contacto con Él y recibir esa energía y esa fuerza que nos da la oración y la adoración delante de su presencia. Entonces, ¿qué va a pasar con los cristianos cuando muramos? Porque unos se portaron bien. Hay otros cristianos que no se portaron tan bien. Hay otros cristianos que fueron carnales. Hay otros cristianos que nunca hicieron nada por el reino de Dios. Hay otros cristianos que van a morir y siempre le robaron a Dios con los diezmos. Hay otros cristianos que nunca ganaron una alma para Cristo. ¿Van a ser recompensados igual? En la otra vida, ¿estos cristianos van a avergonzarse? ¿Van a sufrir pérdida? ¿O qué les va a pasar? Este es el tema que estamos ocupándonos en esta mañana. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En otras palabras, todos nosotros, los seres humanos, estamos parados. El fundamento, ustedes saben qué es. El fundamento es la base donde se construye un edificio. Y si el fundamento de tu casa es sobre arenas movedizas o sobre un terreno no muy rocoso, pues tal vez cuando venga una inundación, o si tu casa fue construida en un cerro donde hay mucha tierra, se deslava la casa, como lo hemos visto en muchos noticieros, y se derrumban colonias enteras que estaban construidas sobre la arena. Muy bien, nuestras vidas es igual. Muchos están parados y el fundamento de ellos es el ateísmo. Su vida está construida sobre una base que se llama ateísmo. Estas personas no tienen moral más que la que ellas mismas. Estas personas no tienen principios, estas personas no tienen ninguna dirección, estas personas no tienen contacto ni de dónde vienen, ni quiénes son, ni dónde siguen. Para ellos el material es lo único que existe, el materialismo. Su fundamento es el ateísmo. Otras personas están paradas sobre las filosofías orientales y esa es la base de sus vidas. Pues yo creo en la reencarnación, y yo creo en el budismo, y creo en la meditación trascendental, y que me puedo tener contacto con el mundo externo, y con el karma, y con la fuerza del universo, etcétera, etcétera. Y ese es el fundamento de ellas. Otros están parados sobre religión. No, mi religión es la única verdad, y meto un gol y me persino, y salgo de la cancha y me persino, me subo al camión y me persino, salgo de mi casa y me persino, y su base es la religión, pero no saben ni lo que enseña su religión, ni a dónde va su religión, ni quién fundó su religión, ni qué enseña su religión. Y hay otras personas que estamos parados sobre Jesucristo. Y una persona que recibe a Cristo se sale del ateísmo, de la base del ateísmo, se sale de las filosofías orientales y brincamos todos para que nuestra vida comience a tener un fundamento sólido, que sepamos a dónde vamos, que tengamos seguridad, que pueda entender yo que no soy un animal, que no venimos de la evolución ni de la selección natural, y nuestra vida comienza a ser transformada poco a poco. Cada vez tengo más esperanza, más seguridad, cada vez perdono más fácil las ofensas. Una característica de un cristiano espiritual y maduro es una persona blindada contra las ofensas, contra la persecución, contra las traiciones. Ya no me molesta tanto que me hayan traicionado, ya no me molesta tanto que me hayan mandado a la banca, ya no me molesta tanto que hablen de mí. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo me ha fortalecido tanto que mis ojos están en Cristo y yo no me distraigo con los que me hablan o me dicen: los perdono, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Yo quiero seguir siendo feliz y quiero seguir teniendo paz, y no me importa lo que tú digas contra mí. Si te encuentro ahorita aquí en Mundo ¿verdad? No voy a agarrar y mira el pajarito para no saludarte. No, ¿verdad? Si voy a pasar por ahí te voy a saludar, y ¿cómo estás? No te voy a voltear la cara. ¿Por qué? Porque no tengo nada contra ti, y si tú tienes algo contra mí, ese es tu problema. Pero yo no me puedo esconder de tu presencia ni voltearme cuando tú pasas junto a mí, porque demostraría
que tengo aún rencor en mi corazón. Y ese rencor es gravísimo a los ojos de Dios. Entonces así comienza Pablo en esta carta, en este pasaje. Nadie puede poner otro fundamento. Si tu fundamento, escúchame, si tú no eres cristiano, no es Jesucristo, estás parado sobre arenas movedizas. ¿Qué va a pasar cuando vengan los vientos, las lluvias y las inundaciones? Tu vida se va a derrumbar. Cuando venga y te quiera violar tu novio, cuando te embaraces, cuando pierdas el trabajo, cuando te deje tu esposo, cuando te deja tu esposa, como tú no tienes un fundamento para mantenerte de pie, las tribulaciones y los problemas te van a derribar, te van a amargar, te van a hacer que comiences a odiar a los hombres, a odiar a las mujeres, a odiar a los cristianos, a odiar a los ciudadanos, a odiar a los partidos políticos, a odiar a todo, y comienza tu corazón a envenenarse, porque no tenías un fundamento, estabas parada o parado sobre un fundamento equivocado. Qué importante es, por eso dice Salomón a los jóvenes, acuérdense muchachos, jóvenes, en los días de su juventud, acuérdense de Dios, porque vienen las lluvias, y vienen los divorcios, y vienen las persecuciones y la falta de trabajo, y si tú no tienes a Dios en tu vida se va a derribar. Entonces es importante que vayamos entendiendo todo esto para comprender la importancia de ser cristiano, pero manifestarlo con las buenas obras. Dice así el versículo 12: sobre este fundamento, o sea, sobre Jesucristo, los cristianos estamos construyendo como si fuera una casa nuestra vida. Estamos edificando como si fuera un edificio nuestra vida, con dos clases de materiales. Dos clases de materiales forman parte de tu vida cristiana. Unos cristianos están edificando su vida con oro, plata y piedras preciosas. Noten ustedes que estas tres cosas no son inflamables. Si tú prendes el fuego en una casa y hay oro o hay plata o piedras preciosas, sobreviven el fuego. Y estos son los materiales comparados con lo que debemos edificar nuestra vida. Lo vamos a explicar después. Y otros cristianos están edificando su vida con madera, heno y hojarasca, materiales inflamables. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo dar un diezmo, claro que lo puedo dar. Yo puedo darle un vaso de agua a un pobre, yo puedo construir un asilo para ancianos, yo puedo construir un orfanatorio. Sin embargo, no es la acción la que Dios va a juzgar, sino el motivo por el cual lo hice. Yo puedo predicar y mis motivos pueden ser que la gente me vea, que me reconozca, porque amo el aplauso, amo el poder. Miles de predicadores tienen motivos equivocados para predicar. Todo lo que yo puedo amar a mi esposa o mi esposo por motivos equivocados. Millones de mujeres aman a su esposo por lo que él les da. Si te casas con un millonario, no te casaste porque lo amabas, sino porque es millonario. Y hay ese concepto, ¿verdad? Si él tiene dinero, pues me voy por su dinero. Hombres que aman a sus mujeres no por lo que ellas son, sino porque eran demasiado bonitas. Se casaron por la belleza de la mujer y no por el corazón y el espíritu afable que una mujer debe de tener. Entonces, en todo hay motivos equivocados y es bien difícil juzgar estos motivos. Pero Dios, que penetra el corazón y los pensamientos, sabe que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Él. Tú puedes servir en esta iglesia para que te reconozcan, porque quieres poder, porque te quieres vestir o de decán, o de seguridad, o de staff, o de escuela dominical, y te regañan y te ofendes, y esto y el otro. ¿Por qué? Porque tu corazón no era para el reino de Dios, era para ti nada más y para obtener algo en tu vida. Estás construyendo sobre madera, heno y hojarasca. Muy bien, si así ha sido tu vida y lo que has hecho para Dios ha sido con motivos equivocados, dice el versículo 13, la obra de cada uno de nosotros no va a ser un tribunal masivo, sino como cuando entregan los diplomas en la graduación en la universidad,
que se juntan todos los universitarios que ya se van a graduar, se ponen su toga, ¿verdad? Y la cachucha o el gorro que les pone aquí arriba, el timbirete, sombrerete, como se llame. Bueno, les pone aquí, ¿verdad? Ya se voltean para la otra cosa cuando gradúan, pero van pasando uno por uno y les van entregando 9 de calificación, este con honores, este con excelencia, pero al mismo tiempo que están todos, pasan uno por uno a recibir su condecoración. Así va a ser el tribunal de Cristo. Vamos a estar todos los cristianos, escuchen, desde Cristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Vamos hasta los del Antiguo Testamento van a ser juzgados después. Esto es muy importante, de una forma escatológica, o sea, profética. El juicio de los cristianos desde Cristo hasta el arrebatamiento, solamente nosotros vamos a ser juzgados. Los cristianos que se conviertan en los 7 años de la tribulación van a ser juzgados después de cuando Cristo regrese, en los 75 días extras que aparecen en el capítulo 12 del libro de Daniel. Ahí va a ser el juicio de los cristianos que en la tribulación, ¿verdad?, murieron, y va a ser un juicio especial porque los cristianos que sean juzgados en ese tribunal van a ser condecorados con los más altos honores porque murieron como mártires. Muy bien, la obra de cada uno se hará manifiesta, se va a dar a conocer todo lo que hiciste tú y lo que hice yo, porque el día la declarará. Esa frase, el día, se refiere al día en el que tú y yo seamos juzgados. Si tú mueres hoy en la noche, te vas al cielo en tu espíritu, tu cuerpo se va a la tumba, tu alma y tu espíritu van al cielo. Sin embargo, Pablo y Pedro y todos los que de Cristo en nuestros días murieron, no han estado todavía en el tribunal de Cristo. Porque repito, va a ser entre el rapto y la segunda venida, porque las bodas del Cordero están en el capítulo 19 del Apocalipsis. Y en las bodas del Cordero ya pasamos el tribunal de Cristo. Ya estamos listos para unirnos con Él eternamente en matrimonio espiritual. Entonces, si tú mueres hoy en la noche y te vas al cielo, vas a esperar hasta que nos muramos todos y resucitemos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Porque no es hasta la resurrección de los muertos que nosotros seremos juzgados. Y el día de la resurrección es el arrebatamiento de la iglesia. Hay más resurrecciones durante el milenio. Van a resucitar los 144,000. Van a resucitar los 2 testigos en Apocalipsis 11. Y después vemos al final del milenio otra resurrección. Pero estas ya no son las resurrecciones que tomarán parte en el tribunal de Jesucristo. Entonces, esa frase, el día, significa el día del tribunal de Jesucristo. Este día será declarado, abierto lo que hiciste, por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, Pancho, Carlos, Carmelita, Pitufa, Crisóstomo, Pancracio, Filomeno, etc., Anastasia, todos absolutamente sin ninguna excepción, vamos a pasar a la báscula. Vamos a pasar todos verificación. No va a haber nadie que se le escape al Señor. Cada cosa, palabra, obra que hicimos será probada, o sea, por el fuego. O sea, que significa esto, que si fue por motivos malos, no va a contar. Es lo que significa. Todo lo que hicimos con motivos equivocados no va a contar. Quiero darles un ejemplo para que tengan un poco más de idea de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo del 1 al 6, hay un caso asombroso. La iglesia de Éfeso. Y entonces Dios comienza diciéndole a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, yo conozco que te has esforzado, yo conozco que has sido celoso, yo conozco que has probado a los falsos apóstoles. Y por cierto que hay una apostolitis ahorita tremenda, y ahorita todo el mundo está haciendo apóstol. Conozco que has probado a los falsos apóstoles y los has hallado mentirosos. Imagínense, después de recibir todas estas alabanzas de parte de Cristo, esta iglesia cómo se debería de sentir, ¿no? O tú si fueras individualmente delante de Él.
Mira, Pancho, has sido paciente, has hecho esto, diezmaste, bla, bla, bla. Y de repente Dios se detiene y dice, pero, ¿qué, Señor? ¿Me faltó algo más? Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. O sea, todas estas obras, entre comillas, que aparentemente cualquiera diría, ni la Madre Teresa le podría ganar, ni San Crisóstomo, ni Santa Rita de Casia, fue un santo, fue una santa. A la luz del tribunal de Cristo, Cristo les dice, nada de esto te sirve y sirva, porque lo más importante que debió haber existido detrás de tu celo, de tu doctrina y de todo, era que estuvieras enamorado de mi Hijo Jesucristo. Lo hiciste por despecho, lo hiciste por vanidad, lo hiciste por reconocimiento, lo hiciste por poder, lo hiciste porque tu ego estaba del tamaño del mundo, porque tenías una soberbia tremenda. Pero ¿sabes una cosa? Yo veo y escudriño los corazones, y lo que más me interesa de todos ustedes, santos de Dios, dice el Espíritu Santo, es cuánto amas al Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo pasas diario con Él? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? De las 18 horas que tenemos o 16 horas que tenemos diarias, porque 8 horas las dormimos y estamos en estado inconsciente, de cada día que pase se va a calcular. Ayer Pancho pasó 3 minutos, llegó a la Biblia y le hizo, en el nombre de Jesucristo, amén, feliz, no me San Padre, noche de día, Padre nuestro que estás en los cielos, amén. Y ese fue su devocional de Pancho. Apúntele 15 segundos, Pedro. Pancho fueron 15 segundos, el martes 30 segundos, el miércoles 3 minutos, el otro día 40, y se va a sumar todo. ¿Cuánto de nuestra vida le dimos a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos con Él en la hora? Aquí, pero fuiste muy activo. Y a lo mejor hasta eras pastor o pastora o misionero o predicador, ustedes que me escuchan a través de la televisión, y construiste iglesias y todo, y que de repente te diga Dios, he visto que ganaste miles de almas y eras muy buen predicador, te decían el Spurgeon del siglo XXI, y sabes una cosa, que hiciste asilos y las iglesias que fundaste tenían techos de mármol y con candiles franceses y alfombras persas. Pero ¿sabes qué, Pancho Pistolas? Que no vas a entrar ni vas a tener recompensas. Porque lo que más me interesó de tu vida es que fuiste muy activo, hiciste muchas cosas, pero a mí me interesa más lo que eres que lo que haces. A Dios le interesa más lo que somos en la intimidad con Él. Y cuidado, porque el activismo puede suplantar nuestro amor a Jesucristo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Cómo lo puedo demostrar? Muchas veces en la adoración en la iglesia. Si pusiéramos cámaras y viéramos a toda la gente cuando está adorando, podríamos los pastores darnos cuenta cuántos de ustedes son falsos en su adoración. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera sienten nada todavía de amor ni atracción para elevar su espíritu a Dios? Si hubiera cámaras escondidas en la casa de cada uno de nosotros, podríamos saber cuántos de ustedes pasan tiempo con Dios en las mañanas, en las tardes y en la noche antes de acostarse. Y eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas, amados santos de Dios. Entendamos qué es la vida cristiana. 1 Corintios 1:9, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. La vida cristiana no son ritos, no son ceremonias, no son liturgias, no son sacrificios. La vida cristiana es una relación con Él. Es una relación íntima, viva, diaria, dinámica con el Hijo de Dios. Tú puedes persinarte, traer tu escapulario, ir a misa, miércoles de ceniza, peregrinaciones y irte al infierno. ¿Por qué? Porque eres religioso. Oigan,
Los fariseos en los tiempos de Cristo tenían la medalla de oro que se ganaron por sus buenas obras. Los fariseos en el tiempo de Cristo aparentemente eran fieles. Nadie podía acusar a un fariseo de adulterio. Nadie podía acusar a un fariseo de robo, ni tampoco de tranzas, ni de expropiar o de quitar. Nadie podía acusarlos aparentemente de cosas externas. Y cuando viene Cristo y ve todo lo que hacían delante de la gente, se da cuenta cuánta hipocresía puede haber en los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos navegan con cara de San Crisóstomo, de Santa Rita de Casi? Miren ustedes lo que dice en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Es el famoso sermón del monte. Dice Cristo, porque Él vino a revelar las intenciones de nuestros corazones. Tenemos que ser como somos, no podemos ocultar nada de lo que somos. Dios nos ve, Dios odia la hipocresía. Tenemos que ser transparentes. Si saludo a una persona y le digo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, es porque de veras lo siento. Porque escucha, dicen Proverbios que cuando tú bendices a alguien sin sentirlo, esa bendición falsa se convierte contra ti en una maldición. ¿Sabías? Si yo bendigo a alguien o le digo hipócritamente, qué bonito vestido tienes, y me volteo y digo, parece china poblana. Oye, qué hipócrita, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue mi propósito de haberle dicho qué bonito tienes? ¿Sabes cuál fue mi propósito? Adularla o adularlo o quedar bien con ella, etcétera, etcétera. Pero Dios odia eso. Dios odia eso. Dios ve la intención de nuestro corazón. Dice en Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Aquí está. O sea, las obras que hagas en el reino de Dios, para mí, dice el Señor, cuídate en tus motivos que no sea para que te vean. No hagas nada con el propósito de que te vean y que digan qué espiritual, qué servicial, qué bueno. No, lo que estoy haciendo, yo sé que aunque no me viera nada, y ya se acabó la iglesia, y aquí está el equipo de staff que tenemos, ¿verdad? Que son que trabajan detrás de cortinas, los que montan todo esto y los que montan todo, ¿verdad? Nadie los ve. Tendrán grandes recompensas en el reino de Dios, porque no lo hacen, ellos no podían tener ese motivo, lo hacen porque aman al servicio al Señor. Cuidémonos de cualquier cosa que hagamos, no la hagamos para que nos vean, ni predicar para que me vean, ni cantar para que me vean, ni dar un devocional para que me vean, o para que vean qué inteligente o qué sabio soy. Cuidémonos de no hacer nada para que nos vean. De otra manera, ahí está, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo serán las recompensas? En el tribunal de Jesucristo. ¿Cuándo Dios va a evaluar lo que hicimos y los motivos? En el tribunal de Jesucristo. Cualquier cosa que hayamos hecho para que nos vieran, no va a tener recompensa. Esa obra va a ser quemada por fuego, porque no valió en el tribunal de Cristo. Cuando des limosna, o sea, cuando des ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, cuando nosotros oímos en tantas iglesias que nos entristece el corazón en el mundo, a ver, saquen un billete de $1,000. No, pues ya lo vieron todos. Qué antibíblico, ¿verdad? A ver, háganle así a los de $1,000. Y a ver, por favor, aquí los de $1,000, aquí los de 500 y aquí a los de 100. Y cuando comenzamos a tener esta clase de actitud como ministros de Dios, que me escuchan a través de la televisión, yo sé que no van a volver a invitar a su iglesia.
Pero cuando hacemos esto, prostituimos nuestro llamado a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando demos, no se entere nadie de lo que dimos. Hay otras iglesias que ponen un pizarrón y ponen familia Pérez, familia esto, familia Pulano de tal, dio 500, 400, 300. Hay otros que dicen, pónganle su nombre a los sobres. Tampoco es bíblico. Por eso a ustedes no les exigimos. ¿Saben por qué hacen eso? Así los pastores ya se enteran. Aquí faltó la familia Pérez. Vamos a caerle y echarle caballería el miércoles a su casa. Digo, ¿cuál es el motivo de poner el nombre a los sobres? No digo, sabernos quién no da, y el día que me lo encuentre el pastor ni lo saluda. Y ya nosotros sabemos quiénes dan y quiénes nos dan. ¿Sabes una cosa? Solo Dios tiene que saberlo. Y si no das, no es mi problema, es tu problema con Dios. Es lo que le digo a muchos ministros. Cuando vas a un lugar y me invitan a predicar, les he dicho que, a mí me han dicho que cuánto cobro, que cuáles son mis honorarios. Oiga, ¿cómo que cuáles son mis honorarios? Sí, hermano Alducin, ¿cuánto nos va a cobrar por noche? Porque ya desde hace 15, 20 años, los predicadores que vienen nos dicen, antes de invitarlos, que nos cobran $500 la noche, hotel 5 estrellas, con estos alimentos, queso cottage en la mañana, con uvitas, agua Evian, marca Evian, etcétera, etcétera, trasladarlos en primera clase, bla, 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 bla. Y le digo, ustedes tienen la culpa por invitar a esos mercenarios del evangelio. Ahora, entonces, si no me dan a mí dinero para predicar, fíjense ustedes, qué tremendo para nosotros los ministros de Dios, ¿verdad? Si a mí no me dan dinero para predicar y voy a una iglesia que me invita a predicar o a una campaña y no me dan nada de ofrenda, es porque Dios está probando mi corazón. ¿A qué fui a predicar? ¿Porque amo a Dios o por la ofrenda? A ver, piensa tú, pastor, que me escuchas por la televisión. Cuando vas a predicar, ¿a qué vas? ¿Por la ofrenda o porque amas a Cristo? Cuando amas a Cristo, Dios te va a probar y no te van a dar ni para el camión de regreso. ¿Y sabes por qué? Porque entonces Dios prueba tu fe y viene la bendición a través de otra parte que no es esa iglesia. Y fue lo que le pasó a Pablo en Corinto. En Corinto eran, pero así les llamaban los regiomontanos. Codos, 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 codos. Tienen fama, ¿verdad? En Nuevo León de ser muy codos. Ya no tanto, pero había mucha fama. Y los corintios, cuando Pablo estuvo en Corinto, no le dieron ni para el camión. Y dice Pablo, les explica en la primera y la segunda carta, ustedes no colaboraron conmigo, colaboraron otras iglesias. Las iglesias de Acaya, de Macedonia, me ayudaron. Y lo que ustedes no me dieron, me lo dieron ellos. Pero lo digo para la vergüenza de ustedes. Pero yo no les podía pedir, porque entonces ya mis motivos serían falsos. Ya no estaría predicándoles más que por el interés del dinero. Y cuando hay ese interés monetario económico en lo que hacemos, no será tomado en cuenta en el tribunal de Jesucristo. Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, o sea, que nadie sepa lo que tú estás dando para ser alabado por los hombres. Pues claro, desde el momento que sacas tu billete y que dice el pastor, ya, pues este pastor dio 50,000 y este 100,000, pues ya, ¿verdad? Ya te alabaron. De cierto te digo, ya tienes su recompensa. Mas cuando des tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu ofrenda o tu limosna sea en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y cuando ores, ahí está otra ocasión. ¿Cuántos de ustedes, Señor Dios omnipotente del universo? José, María y José y todos los santos que te acompañan. Te alabo, mi Dios de gloria, porque eres maravilloso y eterno. Y hoy es cuando un lenguaje de una oración es así florido, ¿verdad? ¿Ves luego la motivación detrás? Para que la gente sepa, me parezco a Santa Rita de Casia. Quiero que me escuchen qué florido es mi lenguaje para orar. Y es una oración garigoleada y florida, ¿verdad? Y adornada con todos los santos y con todas las cosas para Dios, etcétera, etcétera. Y tu oración ni fue escuchada, porque el motivo fue que te alabaran y que reconocieran qué espiritual es la hermana Chencha. Con estos ejemplos estamos ya más o menos a grandes pinceladas dándonos cuenta
Qué importante es, santos de Dios, nuestra vida espiritual delante de Dios. Ahora, muy bien. En segundo lugar, veamos que en el tribunal de Jesucristo, nadie va a ser juzgado para ser castigado. ¿Por qué? Porque ya sufrimos el castigo. Cristo lo sufrió, en nuestro lugar. Él fue nuestra propiciación, la ira. El castigo que nosotros merecíamos fue puesto en la cruz sobre su Hijo Jesucristo. Entonces, en el tribunal de Cristo, cuando muramos y nos presentemos delante de Él, vamos a ser evaluados de acuerdo a diferentes formas y se nos va a recompensar, depende de muchas cosas. Por ejemplo, hay una falsa doctrina en una religión que se llama el purgatorio, que cuando una persona se muere y no se portó tan bien o se murió en pecado, pues entonces hay un lugar que se llama el purgatorio, la palabra lo dice, para purgar, para poder limpiar sus pecados durante 5,000, 10,000 años, y después de un tiempo de sufrimiento en el purgatorio, ya está listo para entrar al cielo. Y la cruz de Cristo, bien, gracias. Qué absurdo, ¿no? O sea, mira, Señor, tú moriste en la cruz y pagaste por mis pecados, pero hay unos pecados que yo tengo que purgar, que yo tengo que pagar. Y si hubiera algún pecado por el cual yo tengo que pagar, en vano murió Jesucristo, en vano es la gracia de Dios. ¿Me van siguiendo? Muy bien, para refutar esta doctrina del purgatorio tenemos tres cosas. En primer lugar, la Biblia dice en Romanos 5:9 y en Primera de Tesalonicenses 1:10 que el cristiano ya no sufrirá la ira de Dios, porque esta ira fue derramada sobre la persona de su Hijo Jesucristo. Lo que Dios tenía que castigarnos, lo hizo en la persona de su Hijo en la cruz. Ya Dios no tiene nada contra nosotros. Absolutamente no hay ningún cargo contra ti ni contra mí. Para que sea más claro esto, aquí está un juez. Y el juez tiene aquí el expediente de un reo condenado a muerte. Pues mira, Pancho, aquí están todos los cargos, ¿verdad? Las agravantes, de acuerdo al Código Penal de nuestra nación, tú mereces la pena capital. Muy bien, Pancho es sentado en la silla eléctrica, la silla eléctrica lo electrocuta y a Pancho lo entierran. En el momento en que a Pancho lo entierran, el juez o el tribunal, el expediente que acusaba a Pancho ya no tiene vigencia, porque las leyes internacionales dicen que nadie puede juzgar dos veces a la misma persona por algo que ya fue sentenciado. Ya no se puede volver a abrir el expediente y juzgarte cuando ya se dictó la sentencia. Muy bien, entonces ya Pancho fue condenado, el expediente es hecho a un lado. ¿Qué pasaría si Pancho resucita y se le aparece al juez? Hola, mi señor juez, ¿cómo está usted? ¿El juez qué diría? ¿Agárrenlo otra vez y métanlo a la silla eléctrica? No, porque ya se dictó la sentencia. Escuchen esto, qué precioso es. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el juez que es Dios tenía contra nosotros una lista, yo creo que de mí tenía periódicos, de pecados tremendos que me acusaban y que si yo me hubiera muerto contra esta lista que Dios tenía conmigo, me condenaba en el infierno. Entonces, esta lista de pecados que Dios tenía contra mí, vengo a la Biblia y me dice, Armando, cuando mi hijo moría en la cruz, esta lista de pecados fue puesta en la cruz. Y cuando mi hijo murió, tú moriste porque tú estabas con él. Romanos 6 del 1 al 5, Colosenses capítulo 2. Tú estabas con Cristo muriendo. Cuando Cristo fue enterrado, tú fuiste enterrado con él. Y escucha, hijo mío, que cuando mi hijo resucitó de los muertos, tú resucitaste juntamente con él. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Ya no tengo nada contra ti. Cuando tú aceptaste a Cristo, tu expediente, dice el Colosenses 2, 14 al 16, el acta de los decretos que nos era contraria fue puesta en la cruz. Y ya no tengo nada contra ti. Y ahora, Señor, le pregunto, bueno, ya pagaste todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, pero si yo peco ahorita ya siendo cristiano, ¿qué me pasa? ¿Me condeno? No, hijo mío. El cristiano que peca ya no puede perder la salvación. Pierdes tu comunión conmigo. ¿Qué significa esto? Que en el momento que un cristiano peca, ya no se condena, pero el cristiano, el Espíritu Santo, se contrista dentro de ti y comienza tu vida a perder poder. Porque vendrá el Espíritu Santo y les dará poder. El poder que tenemos para vivir, para aguantar tribulaciones, cachetadas, traiciones, persecuciones, pobreza, desnudez, etcétera, etcétera. Ese poder no es nuestro, es del Espíritu Santo. Y cuando peco, ese poder se hace chiquito y comienzo a enfrentar el mundo en mi carne nada más, en mis 5 sentidos. Y enfrento a mi esposa en mi carne, enfrento a mis hijos en mi carne, enfrento a mi novio en mi carne, enfrento a mis pastores en mi carne. O sea, soy un cristiano, pero soy un cristiano desposeído del poder de Dios. Ya no tengo gozo en mi vida. Comienza el diablo a meterme semillas de odio, de venganza, de desconfianza, de que la gente, todos los cristianos son una bola de hipócritas, todas las iglesias son una cochinada. Y no, ¿sabes una cosa? Te voy a dar un consejo. En el arca de Noé, todos los animales que estaban adentro se hacían popó. Y era un olor tremendo, ¿verdad? ¿Se imaginan la popó del rinoceronte, del hipopótamo, del camello, del chango, de todos los animales que estaban ahí adentro? Ha de haber olido, no a perfume Chanel el arca, pero a pesar de los malos olores, no estaban afuera en el juicio de Dios. Es preferible vivir dentro de la iglesia con algunos malos olores que estar afuera y ser juzgados por Dios. Para que te eduques. Así es, la iglesia no hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta porque si tú estás buscando la iglesia perfecta, tú al entrar a esa iglesia la descompondrías. Por lo imperfecto que eres y lo imperfecto que somos todos. Entonces tenemos que entender que la iglesia es un campamento donde hay muchos malos olores, porque ninguno todavía es querubín, no hemos resucitado. Dios está trabajando con todos nosotros. Y ahí está Colosenses 3, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, aguántense unos a otros, sobrellévense unos a otros las cargas los unos de los otros, porque en medio de esto es donde estamos entrenando el carácter. El carácter. Y aquí es en medio de los malos olores donde demostramos cuánto podemos aguantar, cuánto blindaje tenemos para soportar las cosas que el mundo nos lanza y los falsos hermanos también contra nosotros. Muy bien, dice aquí entonces en 1 Corintios, en nuestro pasaje, capítulo 3, la obra de cada uno se hará manifiesta, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, aquí está otra vez, será salvo, aunque así como por fuego. Vemos pues que la Biblia nos habla claramente de que nosotros podemos en el tribunal de Cristo sufrir pérdidas, avergonzarnos, y todo eso lo vamos a estudiar después. Regresando a la doctrina del purgatorio, donde ya sufrimos, donde Cristo sufrió la ira que nos correspondía a nosotros. En segundo lugar, es imposible para un ser humano caído pagar por sus pecados, porque hace pedazos la Biblia. La doctrina del purgatorio es una doctrina que anula la Biblia, que le pone un candado a la Biblia y que contradice todo lo que la Biblia dice que no es por obras. Y si la obra de Cristo, cuando Él murió, dijo, tetelestai, consumado es, se acabó, no hay nada
que los ángeles, querubines, serafines, seres humanos, papas, santos, santas, no hay nadie que le pueda agregar nada a lo que hice por ustedes en la cruz. Dice Colosenses 2, estamos completos en Cristo. Ya no hay nada. Ahora, si alguien llega y me dice, es que la salvación se pierde, ¿saben lo que le contesto o lo que le debes de contestar? A ver, espérame tantito. Tú me estás diciendo, tú crees que por gracia somos salvos, ¿verdad? Sí, amén, amén, amén. Bueno, entonces me estás diciendo que somos salvos por gracia, más